Bienvenidos al estudio de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 14, al cual hemos titulado El servicio diario en el lugar santo del santuario. Todos los medios que se habían provisto en el atrio, como son el incienso molido, el aceite, la sangre derramada y recogida de los sacrificios diarios, el pan cocido, el vino, todos estos el sacerdote tenía que presentarlos en el lugar santo, delante de Dios y la ley de los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios, siguiendo un orden. Primero, el incienso que había sido molido en el atrio. El sacerdote lo presentaba delante de Dios en favor del pueblo. El incienso se debía quemar en el altar del incienso que estaba delante del segundo velo del lugar santo, que era ese velo que dividía las dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el sacerdote quemaba el incienso, entonces el pecador creyente arrepentido era aceptado o justificado simbólicamente ante Dios. La Biblia dice al respecto de la siguiente manera: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al atardecer quemará el incienso, dice Éxodo 30. 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. En el altar de oro era donde únicamente se debía quemar el incienso y no en ningún otro lugar por mandato divino, recordando que el altar de oro, también llamado el altar del incienso, estaba dentro del lugar santo del santuario terrenal. Por lo tanto, el israelita era justificado en forma simbólica por la fe en los méritos de un redentor en lo porvenir dentro del santuario y no fuera de él. Y cuando el sacerdote quemaba el incienso a favor del pecador, y no en el acto del sacerdote de moler y preparar el incienso en el atrio, que era lo que hacía en el atrio, sino hasta cuando él llegaba y lo quemaba en el lugar santo. Otro aspecto importante que nos enseña el servicio simbólico es que el israelita creyente y arrepentido no era justificado una vez y para siempre, porque Dios dijo: quemará Aarón incienso aromático cada mañana y al atardecer, Éxodo 30. Esto nos enseña que el israelita era justificado diariamente, y diariamente debía seguir por la fe al sacerdote en el trabajo que hacía, no solo en el atrio, sino también dentro del santuario. Entonces, el servicio diario simbólico nos enseña que había una justificación por la fe diaria. Asimismo, el israelita creyente arrepentido que se encontraba fuera del santuario era justificado, no por una justicia o cualidad que se encontraba dentro de él, sino por una justicia que estaba fuera de él. El incienso que el sacerdote quemaba en el altar de oro se quemaba con el propósito de satisfacer el requerimiento de obediencia perfecta y perpetua que pide la ley que se encontraba detrás del segundo velo, para que el israelita creyente sea aceptado simbólicamente. Esto es la justificación por la fe diaria, pero en símbolos. Esto es lo que conocemos como la justificación por la fe diaria, pero mostrada en símbolos. Un segundo elemento que se debía llevar al lugar santo, después de haber quemado el incienso, era el aceite. El sacerdote debía limpiar, después de haber quemado el incienso, debía el sacerdote limpiar las lámparas del candelero uno por uno. Dice la Biblia en Levítico 24, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Debido a que el tabernáculo no tenía ventanas, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo. Por eso el sacerdote limpiaba y despabilaba cada lámpara y luego aderezaba las lámparas con aceite puro de oliva. Debían de tener
aceite continuamente, y solo en esas condiciones las lámparas ardían día y noche. La Biblia nos muestra claramente que el aceite de oliva que se usaba para aderezar las lámparas era un símbolo del Espíritu Santo, y esto lo podemos corroborar en la Biblia, en la narración de una visión que tuvo el profeta Zacarías, que el mismo profeta narra diciéndolo así: volvió el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y le respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, dice el profeta: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, no lo sé. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4. La enseñanza que nos da el hecho de que las lámparas eran aderezadas diariamente, 2 veces al día, eso es que el israelita contrito no recibía el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre, sino que esta bendición la pedía y recibía cada día. Al respecto, al rey David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmos 51. Otra lección importante que el ceremonial simbólico enseña es que el sacerdote era quien aderezaba las lámparas, y esas lámparas estaban dentro del santuario, en el lugar santo. Eso quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo para nosotros, para los hijos de Dios actuales, debe venir nada más ni nada menos que por el trabajo del sacerdote en favor del pecador, pero ese sacerdote debe estar dentro del santuario. El Espíritu Santo viene del santuario. El israelita recibía la bendición del Espíritu Santo, o bien pudiéramos llamar el bautismo del Espíritu Santo, como resultado de que primeramente Dios le había aceptado o le había justificado, y estando el pecador en su condición de necesidad de ser regenerado, entonces el israelita se constituía en sí mismo un templo del Espíritu Santo para que aprenda a caminar en el camino de la santificación como fruto de haber estado siendo justificado. Un tercer elemento que el sacerdote utilizaba ya en el lugar santo y que obtenía desde el atrio era la sangre de las víctimas del sacrificio que se hacía en el atrio del santuario. Ese era un elemento importante. La sangre que se utilizaba en el lugar santo era la sangre del sacrificio. El cordero o becerro había sido sacrificado en el atrio para derramar sangre, y esa sangre debía ser recogida en un recipiente por el sacerdote y debía ser introducida al lugar santo, y entonces asperjar aquella sangre 7 veces al velo del santuario para dar satisfacción a la demanda de la ley que estaba detrás del velo. ¿Qué es lo que demandaba la ley? Pues que la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice en el libro de Levítico de la siguiente manera, Levítico 4: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, toda vez que detrás de ese velo estaban las tablas de los 10 mandamientos que se supone fueron violadas por el pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Cuando la sangre recogida era asperjada al velo del santuario, se transfería el pecado del pecador contrito al santuario y recibía el perdón de su pecado confesado simbólicamente. Dice la palabra de Dios: y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él
Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón, dice Levíticos capítulo 4, verso 20. El israelita contrito no era perdonado una vez y para siempre en el servicio diario, sino que recibía el perdón de sus pecados diariamente y cuando el sacerdote asperjaba la sangre del cordero al velo. El israelita no recibía el perdón en el acto de ser sacrificado el animal en el altar del holocausto en el atrio, sino cuando la sangre era presentada por el sacerdote ante Dios y ante su ley y dentro del santuario. La Biblia lo dice así en el capítulo 4 de Levítico: así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Versículo 20. Si la sangre era derramada pero no era presentada ante Dios y la ley, entonces no había perdón de pecados. La sangre que el cordero derramaba era un símbolo de algo que estaba en el futuro del pueblo de Dios, de algo que vendría más tarde. Un cuarto elemento que el sacerdote utilizaba en el lugar santo era el pan de la proposición. Este era otro elemento que se utilizaba en el lugar santo del santuario terrenal. El nuevo pan preparado en el atrio debía introducirse al lugar santo cada sábado, dice la palabra de Dios. Lo dice así, miren: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo la pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Levítico 24. Así se reemplazaban los panes que estaban en la mesa de los panes de la proposición. Aunque esos panes se cambiaban solo los sábados, como se conservaban siempre ante la presencia del Señor como ofrenda perpetua, pues formaban parte del servicio diario también los panes. Los panes eran introducidos y presentados ante Dios en el lugar santo del santuario terrenal por el sacerdote. Era necesario que esos panes sean presentados ante Dios para que el hombre fuese aceptado o justificado. El santuario terrenal entonces nos enseña que el lugar donde el hombre era justificado tenía que ser dentro del santuario propiamente dicho, en el lugar santo. El trabajo que realizaban los sacerdotes terrenales en el atrio del santuario terrenal, en el servicio diario simbólico, era la de proveer todos los medios, como el incienso molido, el cordero sacrificado para proveer la sangre, el pan cocido y el aceite, para que con esos medios entraran a oficiar en el lugar santo del santuario. Ese trabajo que realizaban los sacerdotes en el atrio es el Evangelio en símbolos, una figura de la obra que Cristo ya realizó en esta tierra. El Evangelio hecho realidad en ocasión de la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra. La obra del sacerdote dentro del santuario era la de presentar ante Dios y ante la ley de Dios los medios provistos en el atrio para que el israelita contrito fuese aceptado y fuese perdonado simbólicamente. El trabajo que el sacerdote realizaba dentro del santuario era la justificación por la fe en símbolos. Una sombra de la obra que Cristo empezó al ascender al cielo cuando vino a esta tierra, murió y resucitó. Una sombra de esa obra de Cristo que empezó cuando Él ascendió al cielo y al entrar en el lugar santo del santuario celestial era lo que sucedía con estos elementos, el sacerdote y el lugar santo del santuario terrenal. Quiera Dios que nos haya enseñado este capítulo un poquito más acerca de la doctrina del santuario y comprender que el servicio diario, tanto en el atrio como en el capítulo pasado, y el servicio diario dentro del lugar santo como en este capítulo, podamos comprender que es el Evangelio en símbolos, que ya Cristo Jesús vino a cumplir cuando vino a esta tierra. Les agradecemos su atención. Si les gustó, les invitamos a que le den like, que compartan, que se suscriban y que estén pendientes para el próximo capítulo. El Señor les bendiga.